Reveladas. 3 escalofriantes historias, verdaderas de horror, en casas malditas y embrujadas. Era una noche oscura y tormentosa, cuando María cruzó la puerta de la casa, que todos en el barrio evitaban. Las paredes crujían, como si tuvieran algo que decir, y un frío helado se coló por las rendijas de las viejas ventanas. Esta casa, con su pintura descascarada y su jardín marchito, no era un hogar. Era un eco del pasado aterrador. Susurros de tragedias olvidadas flotaban en el aire, mientras María trataba de mantener la voz firme para tranquilizar a sus hijos, Tomás y Lucía. Sin embargo, en su interior, el miedo comenzaba a arraigarse. Las primeras noches fueron inquietantes. Mientras María intentaba dormir, extraños ruidos llegaban desde las paredes, como si alguien intentara comunicarse. A veces, un lamento le hacía helar la sangre, y no podía evitar pensar en esos murmullos que llegaban como ecos de la oscuridad. Tal vez solo sea mi imaginación, se decía, pero Lucía empezó a tener pesadillas. La pequeña se despertaba gritando, hablando de una mujer de blanco que la llamaba. Era un nombre que resonaba en los murmullos del vecindario, cargado de misterio y temor. Una tarde, con el corazón acelerado, María decidió buscar respuestas. Doña Clara, la anciana del barrio, la miró con ojos apenados y le contó la historia sombría de la casa. Niños desaparecidos. Un hombre que había ganado la confianza del vecindario, pero que jamás había sido visto de nuevo. El tío Pedro. A cada palabra de doña Clara, la angustia se hacía más palpable. ¿Y si esa figura en los sueños de Lucía era más que un simple mito? ¿Y si estaban en peligro, con el sudor frío corriendo por su frente? María empezó a ver las sombras de su vida cotidiana transformarse. Tomás, inquieto y cansado, le susurraba a su hermana que no se acercara a la ventana. La mujer de blanco no nos dejará salir, decía. El miedo se convirtió en un compañero constante. Con cada crujido de las tablas del suelo, la ansiedad subía como un manantial. María sabía que no podía mostrar debilidad, pero la noche se hacía más oscura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente se volvía opresivo por momentos. Un día, mientras los niños jugaban en el jardín, una figura apareció entre los árboles. María sintió que el mundo se detenía, con el corazón latiendo violentamente. Avanzó despacio. La imagen de una mujer con un vestido blanco, que ondeaba al viento, la dejó paralizada. Las risas de los niños se apagaron al instante. ¿Quién es?, preguntó Lucía, su voz temblando. La mujer sonrió, pero sus ojos eran vacíos. María sintió que las sombras se acercaban, que el terror que había intentado ignorar la envolvía. ¿Logrará María desentrañar el secreto oscuro de la casa antes de que el pasado la atrape? ¿Podrán Tomás y Lucía escapar del horror que se cierne sobre ellos? La inquietante figura de la mujer de blanco aguardaba, y el eco de risas lejanas resonaba cada vez más fuerte, mientras la puerta se cerraba, con un golpe que sacudió el alma de María. Una noche, después de recibir las advertencias de doña Clara, María decidió investigar más sobre el tío Pedro. Armándose de valor, recorrió las calles en busca de aquellos que habían vivido en la casa antes.
Cada paso la llevaba más profundo en sus pensamientos oscuros, y el aire se tornaba cada vez más denso. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran atrapar su figura. Encontró a un hombre mayor que, al escuchar su pregunta, cerró los ojos con desdén. Ese hombre ha traído nada más que desgracia. La mujer de blanco era su cómplice. Nunca confíes en lo que parece ser, dijo, y sus palabras resonaron en su mente como palabras de advertencia. María sintió que un escalofrío la recorría. La mujer de blanco no era solo una leyenda. La historia de sus propios hijos corría un grave riesgo. De regreso a casa, los niños la recibieron con miradas intensas. Tomás, que siempre había sido el protector, parecía aún más alerta. «Mamá, escuché a la mujer de blanco esta noche. Dijo que venía a buscar algo», afirmó, su voz entrecortada. María respiró hondo. ¿Qué podría querer? No era solo un fantasma. Era un ente atormentado que ansiaba venganza. Esa noche, mientras todos se acostaban, el ambiente en la casa permanecía inquieto. María cerró la puerta de su habitación, pero un ruido sutil la hizo girar. Desde el vestíbulo, los murmullos retornaron, como una melodía inquietante. Arrastrando su atención, se levantó. Era como si una fuerza invisible la llamara, obligándola a acercarse. Los niños dormían profundamente, ajenos a la fría brisa que comenzó a recorrer los pasillos. Cuando llegó al vestíbulo, el reloj, que nunca había funcionado correctamente, comenzó a sonar, haciendo eco de la medianoche. Estaba entre la realidad y un sueño ligero. La figura de la mujer apareció nuevamente, esta vez más cerca, sus rasgos definidos, sonriendo con una dulzura abrumadora. «¿Por qué has venido?», preguntó María, sintiendo una mezcla de terror y fascinación. La mujer no respondió con palabras, solo inclinó su cabeza. Era un gesto de súplica o de advertencia. Y entonces, en un parpadeo, todo cambió. La mujer se desvaneció, y en su lugar, una ola de frío se desató, llevando consigo un susurro desgarrador. «Ellos son los que me olvidaron». María se quedó paralizada. Los recuerdos de niños perdidos comenzaron a fluir en su mente, imágenes de risas que nunca volverían. No solo los anteriores inquilinos habían olvidado. Había algo en esta casa que hacía que todos los que entraran se perdieran en su propio horror. Desesperada, regresó junto a los niños, solo para encontrar la puerta del cuarto de ellos entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda y, conteniendo el aliento, se acercó. Dentro, la habitación estaba vacía, y Tomás y Lucía no estaban. Una sombra oscura se deslizó por la ventana, y las risas de la mujer de blanco resonaron, llenando la casa de un eco enloquecedor. «¡Lucía! ¡Tomás!», gritó María, pero solo el silencio le respondió. Luchando contra el pánico, comprendió que la mujer de blanco no solo quería aparecer, quería algo aún más valioso. Las risas se tornaron gritos, y el viento llevó su voz hacia lo desconocido. Cuando un ruido sordo sonó desde el jardín, el miedo se adueñó de ella. ¿Sería la casa un laberinto que devoraba a quienes intentaban escapar de su pasado? María supo que debía enfrentar la verdad detrás del horror, pero tendría el valor para descubrirlo. Mientras las sombras se alzaban, la mujer de blanco acechaba, lista para reclamar lo que siempre había sido suyo. Las palabras flotaron en el aire. «Dentro de esta casa, las almas nunca se olvidan». María sintió que su corazón se detenía. Cada segundo estaba cargado de un terror palpable. Se giró, buscando en cada rincón de la casa, pero no había rastro de sus hijos. El aire denso parecía susurrar secretos, y la casa pulsaba como si tuviera vida propia. Con el miedo acumulándose en su pecho, tomó una profunda respiración y avanzó hacia la puerta del jardín.
La sombra que había visto antes parecía atraerla, como un imán en un mundo de desolación. Corría el riesgo de adentrarse en lo desconocido, pero no podía quedarse sin hacer nada. Al llegar al jardín, las sombras se arremolinaban entre los árboles. María se agachó, sintiendo el frío de la tierra húmeda bajo sus dedos. El susurro de la mujer de blanco aún resonaba en su mente. ¿Qué significaba ellas? ¿A quién se refería? ¡Lucía! ¡Tomás! Gritó una vez más, su voz llena de desesperación. Pero solo la noche le respondió con su silencio helador. La luna iluminaba un sendero olvidado que se adentraba en el bosque, que rodeaba la propiedad. Sin pensarlo, María comenzó a caminar. Mientras avanzaba, el crujir de las hojas secas y el susurro del viento la envolvían. De repente, una risa infantil interrumpió la oscuridad. Era Lucía. María sintió un ardor en el pecho, un destello de esperanza. «Lucía, ¿dónde estás?», la llamó, apretando los dientes para contener el pánico. Siguió el sonido entre los árboles. Cada paso parecía un eco de sus propios miedos. Sin embargo, cuando llegó a un claro, se encontró con una escena que la detuvo en seco. Allí, en el centro, observó a sus hijos sentados en círculo, móviles, como muñecos de cera. Sus ojos estaban vacíos, como si miraran hacia algo que María no podía ver. La mujer de blanco apareció a su lado, más espeluznante que nunca. Su rostro mostraba una mezcla de ternura y desesperación. «Ven», murmuró, su voz como un canto hipnótico. «Ellos están aquí conmigo. Solo quieren jugar». María sintió el estómago revolverse. La mujer de blanco se movió con una gracia inquietante, como si danzara. Alrededor del círculo de niños, las sombras se alzaban y se retorcían. María sintió que su mente se nublaba. «¡No! ¡No puedes llevártelos!», gritó, intentando romper la conexión. «No son míos. Solo están aquí, porque tú lo permitiste», respondió la mujer, su rostro ahora tan visible que parecía real. Una risa quebrada resonó a su alrededor. Era la risa de su hija, pero distorsionada, colmando el aire con un tono melancólico que helaba la sangre. «María», resonó su nombre. Un pecado olvidado, una deuda a cobrar. La mujer levantó su mano, y cada sombra pareció cobrar vida, acercándose a María, queriendo engullirla. Desesperada, María miró a sus hijos, los ojos de cada uno reflejando un fogonazo de luz, algo que le decía que aún estaban presentes detrás de esa mirada vacía. «Tomás, Lucía, despierten». Sin embargo, la mujer de blanco sonrió, sabiendo que su voz se desvanecía en la aceptación. ¿Acaso las almas pueden ser reclamadas? El frío la envolvió, mientras un aire denso le cortaba la respiración. «La casa siempre quiere más», susurró la esencia etérea, arrastrando a María hacia la oscuridad. Mientras las sombras se lanzaban sobre ella, un grito aterrador rompió el silencio, resonando como un eco del pasado y futuro que aún la ataba. Justo en ese instante, sintió un tirón en su corazón, un forcejeo visceral. Debía luchar, pero era demasiado tarde. Una risa macabra llenó el aire, y en un rápido movimiento, la oscuridad comenzó a tragarla, como una ola interminable. Al borde del abismo, se preguntó, ¿podría la casa devorar sus recuerdos, convirtiéndolos en sombras perdidas? Y cuando sintió que se soltaba, una figura conocida apareció, rodeada de un brillo tenue, justo frente a la oscuridad. ¿Era una salvación o una condena? El silencio fue interrumpido por un susurro que cruzó la noche. «Esta historia no ha terminado». María parpadeó. La figura iluminada se acercaba. En medio de la bruma oscura, el rostro se fue definiendo, y con horror reconoció a su madre. «Mami», murmuró,
luchando por aferrarse a esa imagen familiar en medio del caos. Pero en sus ojos había un destello extraño, una mezcla de amor y una tristeza abrumadora. «Mami, ayúdame. Tomás y Lucía», gritó María, sintiendo que su corazón se aceleraba. La mujer a su lado extendió su mano, pero no había esperanza en su mirada, solo una profunda pena. «Tú misma los has traído aquí, hija. Ellos están atrapados como tú». La mujer de blanco comenzó a reír, y la risa resonó como un eco sombrío en el aire helado. Las sombras Dad rodeaban a los niños, parecían danzar, envolviéndolos en un abrazo mortal. Un llanto lejano resonó, un lamento que provenía del corazón desgarrado de la madre. «¡No! ¡No puedes llevártelos!», gritó María, mientras las letras en la oscuridad parecían dibujar el destino trágico de su familia. Se lanzó hacia sus hijos, aturdida por el dolor y la desesperación, pero una fuerza invisible la detuvo, la arrastró hacia atrás, como si la tierra misma la reclamara. La mujer de blanco continuó su danza macabra, sus ojos fijos en María. «Solo hay una forma de liberarlos», dijo con voz temblorosa. «Tienes que sacrificarte por ellos». «¿Sacrificarme?», replicó María, angustia en su voz. «¿Qué quieres decir? No haré eso». En su pecho, la ira comenzaba a acumularse, pero al observar a Lucía y Tomás, con su mirada perdida, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad se cernía sobre ella, como una nube pesada y opresiva, trayendo consigo una sensación de desesperanza. «Tu historia está ligada a esta casa, a sus secretos. Cada rincón guarda un fragmento de lo que has vivido, de lo que has perdido», le susurró la mujer de blanco, acercándose aún más, su rostro ahora casi tan pálido como la luna. María dudó un momento. Las lágrimas rodaban por su rostro al recordar las risas de sus hijos, sus rostros iluminados mientras jugaban en el jardín después de la lluvia. Un fuego interno comenzó a arder en su pecho. «No puedo dejar que se queden aquí. No puedo». Las sombras, atrapando los ecos de sus pensamientos, se arremolinaron a su alrededor, susurrando promesas de miedo. De repente, vio una imagen borrosa aparecer en la oscuridad. Era la casa, ardiente y llena de ruidos, pero no estaba sola. En el reflejo, algunas duelas de madera se rompían en lo que parecía ser un ritual aterrador. «¡María!». Un eco lejano resonó, presentando la voz de su madre. «La casa no perdona. Debes decidir». Con un grito gutural, una mezcla de rabia y amor, María se lanzó hacia adelante. «¡No! ¡No tomarás a mis hijos!». Y mientras de la oscuridad trataba de engullirla, su mente se llenó de imágenes de amor y complicidad. Sus hijos, corriendo, riendo. La mujer de blanco perdió su sonrisa. «Esa es la decisión más peligrosa que puedes tomar, pero vale la pena el intento, ¿no crees?». Las sombras comenzaron a gritar, un clamor lastimero de almas perdidas, que resonaba como un lamento en toda la noche. Lo último que vio fue el destello de los ojos de sus hijos, cargados de esperanza, y luego, un silencio profundo la abracó. María se encontró nuevamente en el claro, el aire pesado y denso, sus hijos aún inmóviles, pero, de pronto, algo cambió. Unos ojos, del fondo del bosque, la observaban. Más figuras emergieron de las sombras. ¿Eran los niños de la casa o era algo mucho más oscuro? «¿Qué harás ahora, María? Este sacrificio ya comenzó». Resonó la voz de la mujer de blanco. La risa infantil llenó el aire, pero esta vez era un eco distorsionado de alegría y dolor mezclado. Cuando las figuras comenzaron a rodearla, María sintió que comenzaba a desvanecerse, atrapada entre la esperanza y el horror, la desesperación azotando su ser.
Y antes de que todo se oscureciera, comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría la luz en sus corazones romper la oscuridad de la casa? Las preguntas brotaron como sombras. ¿Quiénes eran aquellas figuras y qué papel jugarían en el oscuro destino que les aguardaba a ella y a sus hijos? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, danzando con una malevolencia casi palpable. María sentía su aliento helado, un frío que provenía de las figuras que la rodeaban. Sin poder apartar la mirada, observó cómo los ojos que antes la observaban ahora brillaban con un fuego ansioso, una mezcla de curiosidad y hambre. Eran niños, eso no podía negarlo, pero sus sonrisas estaban torcidas. Sus risas eran un eco de algo olvidado y desgarrador. Chocaban entre sí. Sus voces se entrelazaban en un murmullo inaudible que reverberaba en su mente. Tomás y Lucía estaban detrás de ella, inmóviles, como dos estatuas atrapadas en un instante eterno de desesperación. María luchaba contra la fuerza que la mantenía anclada. ¡Despierten!, gritó. Pero las palabras se tragaron en la bruma espesa. No había respuesta. Solo un silencio absoluto que abrumaba su alma. Una de las figuras, una niña con cabello negro como la noche, dio un paso adelante. Su rostro era familiar, una especie de reflejo distorsionado de su Lucía. «Mami, hay que jugar», decía con una voz melódica que arañaba los oídos de María. La dulzura de sus palabras se mezclaba con un tono siniestro, como si detrás de ellas se escondiera otra intención. «No, esto no es un juego. Dejen a mis hijos». María sintió un ardor en el pecho. El miedo se convertía en rabia. Sin embargo, cada vez que trataba de correr hacia sus hijos, una fuerza oscura la retenía, como tendones invisibles que la mantenían anclada a su lugar. «Te están esperando», susurró una voz. Esta vez era la mujer de blanco, quien emergió en el borde del claro. Su expresión era de un placer retorcido, como si disfrutara del tormento de María. «Los niños llevan mucho tiempo aquí, ¿no lo sientes? La casa les ha dado un hogar, un propósito». «Estás mintiendo», María se encontró gritando. «No pueden estar bien aquí. Están atrapados, como yo. Son solo sombras». Las figuras parecían encogerse ante sus palabras, como si la verdad resonara en ellas. Y por un instante, la risa cesó. «¿Puedes salvarlos?», preguntó la niña de cabello negro. Su mirada fija en María, como si escudriñara su alma. «¿Vas a sacrificarte por ellos? ¿O continuarás siendo solo otra sombra más?» María sintió una punzada de dolor en su pecho. La decisión que tenía que tomar se tornaba más apremiante. En medio de la oscuridad, recordó el amor que siempre había tenido por sus hijos, la fuerza que le daba nunca rendirse. El sacrificio sería realmente la única salida. «Hay algo oscuro en esta casa, algo que no comprendes», le advirtió la mujer de blanco. «Cada sacrificio tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Las sombras respiraban en torno a ellas, listas para consumir cualquier rayo de luz que lograra escapar. Y así empezó a escuchar susurros, los secretos que el lugar había guardado durante tanto tiempo, las historias de aquellos que llegaron antes, quienes habían perdido su camino y su vida. Ellos también fueron padres. Una voz susurró: «La casa se alimenta de tu dolor». María se sintió desgarrada. ¿Qué pasaría con sus hijos si ella se sacrificaba? ¿Serían libres o simplemente se convertirían en otra historia trágica escrita en las paredes de la casa maldita? De repente, la oscuridad a su alrededor comenzó a latir. El suelo vibraba con una fuerza desconocida. Ella podía ver el reflejo de sus hijos acercándose lentamente, como si pudieran percibir su lucha interna.
¡Mamá! Gritaron al unísono, una esperanza y un miedo mezclándose en sus voces. La figura de la mujer de blanco sonrió de nuevo, una expresión escalofriante que heló la sangre de María. Es tu opción, María. Decídete pronto. La casa no espera a nadie. Y mientras la bruma se cerraba, María tuvo solo un segundo para reflexionar. Aquel dilema moral se disparó como un rayo en su mente. Si cedía a la oscuridad, podría perder a sus hijos, pero su sacrificio los liberaría de la maldición. La respuesta comenzaba a surgir en su interior. Pero, ¿sería suficiente para salvarlos? ¿O la casa ya había escrito su destino? Las figuras comenzaron a acercarse, la tensión palpable en el aire, y María comprendió que el tiempo se agotaba. ¿Qué decisión tomaría cuando la sombra del sacrificio cayera sobre ella? Justo en ese momento, un estruendo resonó en la distancia, un grito desgarrador que desató una ráfaga de viento helado. ¿Sería la puerta de salida a su agonía o el inicio de algo mucho más oscuro? La pregunta permaneció suspensa, esperando su respuesta, mientras la oscuridad resonaba a su alrededor. La respuesta a la pregunta de María se vio aplastada por el estruendo, como si la casa misma la obligara a mirar hacia atrás. El eco de ese grito se convertía en un canto siniestro, que se entrelazaba con las risas de los niños. Los ojos brillantes de las sombras se estrecharon, llenos de una avidez palpable, como si la desesperación de María alimentara su energía. «Mamá», repetían sus hijos, pero sus voces estaban ahogadas por el clamor de la casa, un lamento eterno que parecía elevarse desde las paredes. Cada latido de la oscuridad reverberaba en el pecho de María, y el temor la invadía, empujándola hacia el abismo de lo desconocido. En su mente, una idea se aferraba como una liana. ¿Y si el sacrificio no era lo que la casa deseaba? ¿Y si, al rendirse, solo alimentaría a la bestia, convirtiéndose ella misma en otra sombra más, un eco de lo que alguna vez fue? «No», gritó con todas sus fuerzas. Necesitaba pelear, encontrar una manera de romper el ciclo, con cada palabra maldiciendo a la enigmática mujer de blanco. La bruma a su alrededor comenzó a disiparse levemente, como si su rabia fuera un destello de luz en la oscuridad. La mujer sonrió. «¿Acaso crees que puedes luchar? Este lugar está tejido con dolor y desesperanza. Cada sacrificio que se niega solo alimenta la prisión. Ellos no pueden escapar, a menos que tú lo permitas». Las sombras retrocedieron un instante. Un siseo de inquietud pasó entre ellas, y María notó que la niña del cabello negro se separaba del grupo. Sus ojos, un vacío abismo, la miraban como si esperaran que algo se rompiera en ella. «Mami, ven a jugar con nosotros. La casa es un lugar seguro». María sintió que el aire se encogía en su garganta. Sabía que debía resistir, que los hijos que conocía no podían estar ahí, que sus voces eran un veneno disfrazado de caricias, pero el amor por ellos la mantenía atrapada, un hilo delgado que intentaba no romperse. Podía sentir el corazón de la casa, pulso a pulso, una criatura hambrienta que no cejaba en su intento de despojarla de su humanidad. Una risa burlesca surgió de la mujer en blanco. «¿Ves? La casa ya ha comenzado a crecer en ti. Solo necesitas dejarte llevar. La oscuridad te ofrece protección, cariño». De pronto, el suelo debajo de María tembló de nuevo. Un combate interno la desgastaba, entre seguir luchando o ceder. Su mirada se dirigió nuevamente a sus hijos, quienes la buscaban, llenos de anhelo, pero sus rostros llevaban la marca del peso de la vida que no habían vivido. El dolor reflejado en sus ojos era el mismo que ella llevaba en el alma. Entonces, un nuevo estruendo sacudió la atmósfera. Algo más que un grito. Era una ruptura,
La tierra crujía, y una grieta amplísima apareció en el centro del claro. Las sombras dieron un paso atrás, asustadas, mientras la mujer de blanco se recortaba contra la luz decadente que surgía de la hendidura. «Es demasiado tarde para ti, María», rugió la mujer, pero su voz se deslizó en un murmuro, perdiéndose en el rugido del nuevo terror. El suelo temblaba todavía, como si se estuviera abriendo para tragar a todos. Ahora o nunca, la salvación podría estar en ese abismo, o podría ser su perdición, pero ella debía decidir, porque mientras el tiempo se acababa, una verdad más aterradora golpeó su corazón. Un nuevo eco se sumaba al lamento de los hijos, uno que no había escuchado antes. «Mamá, ayúdanos». No solo era su voz, sino una multitud, muchas voces, muchas historias atrapadas, clamando. La casa rugía de rabia, las sombras comenzaban a acercarse, ahora más desesperadas, como un mar en tempestad. Sus corazones latían al unísono, una melodía escalofriante que llenaba la atmósfera. María sintió un sudor helado recorrer su espalda. Si el sacrificio no era la respuesta, entonces quizás había otra forma de liberarlos, pero podría hacerlo. La oscuridad era tentadora, pero la esperanza brillaba en la grieta del suelo. Lo único que sabía era que debía actuar, y rápido, solo un paso hasta la verdad tormentosa, o un salto a la oscuridad de lo desconocido. Mientras se preparaba para dar ese paso crucial, la casa tembló violentamente, como si supiera que ella había tomado la decisión de desafiarla. Lo que sucedería a continuación podría cambiarlo todo. ¿Qué decisiones forjarían su futuro y el de sus hijos? Con el corazón en la mano, María dio su primer paso hacia el abismo. El suelo se agrietó aún más bajo sus pies, y María sintió cómo la tierra parecía gritar. La luz resplandecía con un poder inquietante desde el fondo de esa grieta. La esperanza se mezclaba con el horror en su pecho. Sin pensar, avanzó un pie, luego otro, sintiendo que su cuerpo estaba dividido entre la lucha y la sumisión. La casa rugía, una cólera visceral que hacía eco en sus entrañas y la empujaba hacia lo desconocido. A cada paso, la multitud de voces la envolvía, susurros desgarradores y súplicas que desgastaban su determinación. «Mamá, ayúdanos», resonaban en su mente. Cada vez que se producían esos ecos, la imagen de sus hijos se hacía más fuerte, pero el rostro de la niña del cabello negro aparecía entre ellos, más insistente, más peligrosa, y en sus ojos vacíos sentía que se escondían secretos que nunca debían descubrirse. La mujer de blanco se acercó. Su figura imponente contrastaba con la fragilidad del momento. «Vas a dejar que ellos tomen la decisión por ti», murmuró, la voz suave como un susurro en la brisa, pero con la dureza de un puñal en la oscuridad. «Puedes ser libre, querida María. Solo debes entregarte». La sombra de su mano se extendió, como si invitara a María a caer en su abrazo, pero María no podía, no quería. La luz de la grieta era una promesa de salvación, y sentía que, tal vez, detrás de esa callada corriente de dolor, había una forma de romper la maldición. Emergiendo de la grieta, formas amorfas empezaron a alzarse, facciones y cuerpos familiares entremezclándose, todos ellos atrapados en una danza macabra de desesperación. Eran rostros de personas que alguna vez habían sido reales, que habían caminado por esa casa y que ahora eran parte de su dolor. Sus ojos la miraban, implorando, incluso exigiendo un nuevo sacrificio. «No, no puede ser», gritó, su voz desgarrando el aliento como un hilo frágil ante un huracán. Pero la casa se alimentaba de su angustia, haciendo que el aire se tornara denso, agobiante. Las sombras empezaron a arremolinarse alrededor de ella.
Ansiosas por atraparla, la dama en blanco sonreía con deleite, como si cualquier resistencia la divirtiera. Ellos no te quieren, María. Tu amor se ha convertido en una prisión para ellos. Déjalos ir, déjalos ser libres. María sintió cómo su corazón se rompía con cada palabra, pero esa no era la verdad. No podía dejar que su amor se transformara en una carga. No podía permitir que esa casa, con sus cimientos construidos sobre el dolor, obtuviera lo que deseaba. Un grito resonó en su interior, y, en un acto de desesperación, María avanzó hacia la grieta. Las sombras luchaban por retenerla, pero la luz parecía llamar su nombre. Un canto de liberación que palpitaba en su pecho. Las voces de sus hijos, mezcladas con los lamentos de aquellos atrapados, se entrelazaban en un clamor desgarrador. «¡Mamá! ¡Ven!», resonó de nuevo. De repente, la grieta brilló intensamente, como si absorbiera todo lo que la rodeaba, y mientras María se precipitaba hacia la luz, sintió que algo, o alguien, la tomaba de la muñeca. Un frío extremo la atravesó, interrogándole el alma. Así como un último eco de advertencia, resonó: «Nunca escaparás». Y en ese instante, todo se oscureció, cayó en la nada, en un silencio absoluto. Y cuando finalmente recuperó la conciencia, se encontró en un lugar distinto. Era el mismo claro, pero la atmósfera era más densa, como si el dolor flotara en el aire. Las sombras estaban lejos, pero las risas de los niños resonaban más cerca que nunca. «Mami, ven a jugar». La niña del cabello negro emergió de las sombras. Su sonrisa era amplia, aunque lo que había en su mirada hacía que el cabello de María se erizara. «La casa es un lugar seguro». María recalibró su miedo, consciente de que algo aún no había terminado. Esa sensación inquietante la siguió mientras caminaba hacia la voz. Esta vez, sin embargo, el eco de otro lamento se atascó en su garganta. Era suyo, un grito que había dejado atrás, mientras se preparaba para enfrentar la verdad de lo que acababa de descubrir. Una sombra se alzó a su lado. La casa aún tenía mucho que revelar. ¿Era su amor la esperanza, o sería su perdición? La luz titilante de la grieta brillaba a sus espaldas, recordándole lo que había arriesgado y lo que podría perder una vez más. María parpadeó varias veces, tratando de despejar la confusión de su mente. La risa de los niños se mezclaba con el murmullo de la casa, un canto hipnótico que la atrapaba en un remolino de recuerdos. Se dio cuenta de que el claro no solo era un lugar de alegría, sino un escenario de engaños, construido sobre las ruinas de un horror que nunca había acabado. «¿Qué quieres de mí?». Su voz tembló, deseando que la pequeña no notara el miedo que, a pesar de todo, brotaba en su interior. La niña se acercó, su risa resonando como cristal, quebrado en una tormenta. «Quiero que te unas a nosotros. No sientes su dolor, solo necesitas dejarlo ir». Con cada palabra, sus ojos se oscurecían, revelando algo muy profundo y antiguo, una verdad que la casa asumía ser suya. María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies nuevamente, un susurro de advertencia que retumbaba en su corazón. «Unirme a ustedes. ¿A qué costo?». La angustia se hacía presente. Los rostros de su familia, atormentados, bordeaban sus recuerdos. Lo último que quería era traicionar su amor. La pequeña inclinó la cabeza, su expresión ahora etérea. «Para que todos podamos estar juntos. Aquí nunca más habrá dolor, solo risas». Pero había algo más en su tono, un eco perturbador que parecía burlarse de la tragedia que todos llevaban dentro. De repente, un viento helado revolvió las hojas muertas del bosque cercano. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores,
que rasgaban el aire. Las sombras comenzaron a acercarse, no como meras figuras danzantes, sino como criaturas que arrastraban una ansia voraz. La casa no se conformaba con la simple presencia de María. Deseaba su entrega total, su sufrimiento transformado en energía. «No voy a dejar que esto me consuma», gritó, aferrándose a su voluntad, tratando de empujar las sombras que ya la envolvían. Pero el aire se volvió espeso, como si cada respiro le costara más. La niña se reía, ahora desprovista de inocencia. «Es demasiado tarde, María. El dolor es parte de ti. Ellos nunca se irán, nunca te dejarán». La mujer de blanco reapareció, su mirada afilada y burlona. «¿Vas a luchar aún? La casa necesita tu amor, y tú necesitas su abrazo. Deja que tu corazón se llene de ellos. Entrégate, y podrás encontrar la paz». Las palabras de la mujer eran como veneno, empapando el aire a su alrededor. María sintió que el suelo comenzaba a ceder bajo ella, deslizándose hacia esa luz que ahora parecía amenazadora. Comprendió que el sacrificio no era solo la entrega de su amor, sino también de su propia esencia. Y en el rincón más oscuro de su mente, su propia voz resonó. «Si no te arriesgas, nunca tendrás respuestas». Una ráfaga de determinación la sacudió. «No, no permitiré que esta casa se alimente de mí. Mis hijos no están aquí, y no lo están porque los he dejado ir. No más». Y con un grito que oscureció todas las risas y lamentos, se lanzó hacia la grieta antes de que las sombras pudieran asestar su golpe definitivo. Fue como caer al abismo. La luz la absorbió, disolviendo su dolor en un torrente de energía. Pero antes de que pudiera sentir alivio, una visión aterradora la golpeó. Una línea de figuras familiares susurrando, sus rostros atrapados en la agonía de no ser plenitud, de no ser más que ecos. Cayó al suelo con un golpe sordo, y el dolor la atravesó como un rayo. La luz parpadeaba, la bruma la envolvía, y todo se transformó de nuevo. La grieta se había cerrado, pero había dejado una herida abierta, y allí, en ese nuevo espacio, escuchó el peor de todos los susurros. «Gracias por dejarnos entrar». Las sombras estaban dentro de ella, pero no las conocía. Al darse la vuelta, descubrió lo que había traído con ella, una niebla oscura, igual de familiar que su propia sangre. Había escapado realmente. Comenzó a entender que el verdadero horror no era la casa, sino lo que había dejado escapar de su interior. Podría volver a sellar la grieta. Solo el tiempo lo diría, y María sintió que el reloj comenzaba a contar. María se incorporó tambaleándose, su cuerpo pesado como el plomo. La niebla que había traído en su interior se deslizaba entre sus dedos, fría y resbaladiza. El eco de las risas se había desvanecido, pero los susurros permanecían. Un murmullo constante que rasguñaba su mente. Recordó los rostros de su familia, atormentados por esas sombras, que parecían haberse alimentado de su dolor. «¿Qué has hecho?», se susurró, con el aliento entrecortado. Se dio cuenta de lo que había traído con ella, de la oscuridad que anidaba en su corazón. Ahora, esa oscuridad no solo era parte de su pasado, sino también de su presente. A su alrededor, el paisaje había cambiado. Ya no estaban el claro encantado y el eco de las risas infantiles. Ahora, se encontraba en una habitación que parecía familiar, pero a la vez perturbadora. Las paredes se retorcían y parecían murmurar secretos oscuros. Era la sala de estar de su antigua casa, los mismos muebles, la misma luz tenue que a menudo iluminaba su hogar. Pero algo había cambiado. El aire estaba impregnado de un hedor a humedad y tristeza. María se acercó al espejo que colgaba en la pared, donde antes veía su reflejo con una sonrisa. Ahora
El cristal reflectante mostraba sombras detrás de ella, contornos vagos, que parecían más que simples reflejos. «No estás sola». Una voz resonó a su espalda, como un viento deslizando sus dedos por su piel. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo le heló la sangre. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en la habitación vacía. Solo le respondieron el eco y los susurros, cada vez más intensos, llenos de desesperación. Los rostros que había visto antes aparecieron en su mente, pidiéndole ayuda, pero retorcidos en una mueca de sufrimiento. No quería perderse nuevamente en esa oscuridad. Retrocedió y casi cae sobre un viejo álbum de fotos que yacía en el suelo. Lo recogió, su corazón palpitando al reconocer las imágenes que había olvidado. Su familia, sus hijos, todos sonrientes, pero luego, feos rasguños, cruzaron las fotografías, como si alguien intentara borrarlos del mundo. «Recuerda». Los murmullos la rodeaban, cada vez más cerca. «¿Recuerda el dolor?». Una sombra emergió de la niebla, tomando la forma de su hijo mayor. «Mamá, ¿por qué nos dejaste?». Su voz era un eco desgarrador, lleno de rencor y abandono. María sintió que la angustia la consumía. «No, no, yo nunca quise». Las lágrimas brotaron de sus ojos, cada una cargando la culpa que había llevado durante años. La figura se acercó, y en un instante, su rostro se transformó en el de varios seres, cada uno con la tristeza pintada en sus ojos. «Te hemos seguido, y tú nos has traído aquí. ¡Ayúdanos!», gritaron. María se sintió atrapada entre el amor y el miedo, enfrentando la traición de haber dejado a su familia atrás. «¿Qué tengo que hacer?». La voz le salió ronca, llena de desesperación. «Deja que el dolor te consuma. Únete a nosotros». La invitación era seductora, pero también aterradora. María apartó la mirada. No podía desear ese destino para sus seres queridos. Necesitaba encontrar la forma de liberarse y, al mismo tiempo, liberar a aquellos que tenía atrapados. Mientras su mente luchaba, de repente, la habitación pareció desvanecerse, dejando solo un abismo negro. «Otra vez no, no puedo más». Su corazón latía con fuerza, como si estuviera al borde de un colapso. Fue en ese instante cuando se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y en la penumbra un susurro helado acarició su oído. «¿Te atreverás a entrar en la oscuridad para salvarnos?». La voz vibraba con un tono de desafío, como si la casa misma le retara. María sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez lo que le esperaba era mucho más oscuro. Cuando las sombras se acercaban a su corazón, se dio cuenta de que no podría escapar de su pasado, sin enfrentarlo de una vez por todas. Así, se preparó, sin saber lo que encontraría. Era el momento de hacer una elección. Con un último suspiro, se lanzó al abismo abriéndose ante ella. Una puerta a su dolor y su redención. El eco de su decisión resonó en la oscuridad, y todo se llenó de silencio, antes de una explosión de risas y lamentos. «Bienvenida de nuevo, María. Ahora todo está por comenzar». María cayó en un torbellino de sombras y ecos, un remolino del que no podía escapar. Fue como atravesar un umbral, un paso más hacia lo desconocido. La oscuridad la recibió como a un viejo amigo, envolviéndola con sus garras gélidas. Pero había algo diferente, una luz tenue brillando entre las sombras. Decidida a encontrarla, se adentró más. De repente, se encontró en un vestíbulo familiar, un lugar que conocía bien. Era su hogar, pero la tristeza impregnaba el aire. Las risas de sus hijos se desvanecían, reemplazadas por murmullos de aquellos que habían quedado atrapados. Las figuras se movían, sus rostros distorsionados por el dolor,
y María sintió que su corazón se apretaba. ¡Mamá! La voz de Tomás resonó a su izquierda, pero cuando se giró, solo había sombras danzantes. ¡Ayúdanos! La súplica era un eco. María comprendió que no podía dejar que su amor se convirtiera en una carga, que debía enfrentar la realidad. Se concentró. ¡Tomás! ¡Lucía! Su voz era un grito desgarrador, impregnado de amor y desesperación. Con cada palabra, el aire temblaba. Las sombras parecían retroceder, como si temieran sus palabras. A su alrededor, la atmósfera empezaba a cambiar. Las figuras, antes tan asfixiantes, comenzaban a desvanecerse, y entre ellas apareció la mujer de blanco, erguida e imponente. ¿Crees que puedes romper el ciclo?, preguntó, su voz retumbando en el aire. Aquí las almas nunca se olvidan. No tengo miedo, exclamó María, un destello de esperanza cruzando su mente. No permitiré que sus voces me controlen. Ustedes no son mis hijos, son sombras de lo que fueron. Su decisión resonó con fuerza, empujando a las sombras. La casa tembló, las paredes crujían, y por un instante observó un brillo en el fondo del vestíbulo, una puerta entreabierta, donde la luz prometía respuestas. Se perfilaba en medio de la oscuridad. «Es el camino de la redención», murmuró la mujer de blanco, su rostro torcido en una mueca de burla. «¿Pero a qué costo?» María dio un paso hacia la puerta, luchando contra el tirón de las sombras que deseaban detenerla. «No, no me llevarás contigo». Y con un empuje de determinación, empezó a avanzar. Las sombras intentaban apresarla, pero cada paso que daba la acercaba más a la luz. Podía sentir cómo la angustia de sus hijos se transformaba en fuerza a medida que se dirigía al umbral. Una voz familiar resonó. «Mamá, por favor». Era Lucía, su respiración entrecortada. La inquietud en su tono hizo que María se detuviera. «¿Por qué no nos escuchas?» «Los escucho, pero este lugar no es suyo, no es nuestro. Miren sus ojos. Ustedes son más que dolor. Recuerden quiénes son». Gritó. Las sombras comenzaron a agitarse y desvanecerse. Las caras familiares de sus hijos comenzaron a emerger. Sus ojos reflejaban el amor que ella sabía que aún existía. Era un momento crucial, y a medida que las sombras se dispersaban, la conexión se fortalecía. «Sí, mamá, regresamos», dijo Tomás. «Siempre estamos contigo», añadió Lucía, su voz firme. Con cada palabra, la luz del portal parecía aumentar, atrayendo a María como un faro en medio de la tormenta. Pero la mujer de blanco aún estaba allí, su risa resonando como un eco de advertencia. «No podrás separarte de lo que una vez perdiste. Nunca serás libre. Quizás. Pero puedo luchar», respondió María, su determinación ardiendo. Un último empujón la llevó a cruzar la puerta. La luz envolvió sus sentidos, y con un último grito de amor, el mundo se oscureció por completo. Despertó en su hogar, en la habitación donde había pasado muchas noches arrullando a sus pequeños. Con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, todo parecía tranquilo. Casi no podía creerlo. «¡Mamá!». La voz de Tomás la sacó de su ensueño. Se volvió y vio a sus hijos, iluminados por la luz del sol, sonriendo. «¡Estás en casa!», gritó Lucía. Los abrazó con lágrimas de alivio y alegría. Habían regresado. La casa había sido liberada de su horror, pero también comprendió que sus recuerdos siempre formarían parte de ella, no como sombras, sino como historias que contar, aquí y ahora, en esta vida nueva. María sabía que cada día sería una lucha, pero ya no tendría que enfrentarse sola. Juntos, mirarían hacia el futuro, tejiendo nuevas memorias, sin permitir que el dolor del pasado los defina. La casa ancestral de sombras había sido purificada con amor.
Las risas de sus hijos resonaron en las paredes, y por primera vez sintió que el eco de la casa vibraba con alegría. «Este es un nuevo comienzo», susurró. Y así fue. Ahora que has llegado al final de esta inquietante historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este aterrador desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. No te lo pierdas.